Y bueno, queridos amigos, seguimos con el programa en este día tan lindo que tenemos que se nos ha ocurrido venir a grabar a este sector. Esta es la plazuela San Francisco Solano, el patrono de la ciudad de Villamontes. Hay expertos en este tema y bueno, casualmente encontramos para felicidad y suerte nuestra a una persona que realmente cuenta, se instruye. ¿Cómo está, Nanito? Muy bien, gracias. Fernando. Un saludo para nosotros, ¿no? Qué lindo. Fernando, una persona que lee bastante, es historiador, es guía turística acá en la ciudad de Villamontes. Él puede acompañarlos a diferentes sectores, a los lugares turísticos que tiene Villamontes, el museo, la iglesia y bueno, tantos otros lugares, las trincheras también que están acá cerca y demás. Entonces, él nos va a contar un poco respecto a la historia de esta plazuela, del santo y todo lo demás. Pero antes quiero recordarles que venimos haciendo también con él un programa que se llama Charlando con Fernando, que es todo lo que se refiere a la historia de Villamontes. Fernando, bueno, bienvenido. Bueno. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La plaza de San Francisco Solano ha sido prácticamente uno de los diseños de los que fueron la compañía Stout en 1911 cuando llegaron a Villamontes. Se había designado que este lugar iba a ser una plazuela. Nosotros podemos ver en Villamontes, son 4 las plazuelas y una la plaza central. Lo inédito de este lugar, lo que nadie ha sospechado, esto no está escrito por si acaso en ningún libro de historia, porque no hay, pero las crónicas, lo que nos dice a nosotros, yo soy más hurgador de crónicas que de historia. A mí me gusta más la crónica porque la crónica te descubre lo que la historia te lo oculta. Bueno. Entonces, en este lugar, en la época franciscana de 1860 adelante hasta 1905, 1906 o 1907, este era el lugar del cementerio, ¿ya? El cementerio de los franciscanos. Entonces no ha sido raro que las personas que han venido a vivir acá hayan descubierto osamentas en los lugares donde ellos han cavado para sus cimientos. Ah, mira vos, qué lindo. Y vos sos vecino de este lugar, ¿eh? Vos vivís aquí cerca. Claro. Aquí lo tenemos al Colegio Ismael Monte, histórico por cierto también. Claro, cuando nosotros éramos pequeños, a mí me gusta siempre, como digo, hurgar la crónica. Cuando nosotros éramos pequeños había un árbol inmenso de chirimoye y debajo había una piscina abandonada. Y ese era el lugar favorito para cuando nosotros nos escapábamos o teníamos libres de la escuela, venir a jugar ahí a la piscina que fue destruida después cuando ya se construyó el colegio, definitivamente. Ah, qué lindo, Fernando, quisiera que nos contés un poco acerca del santo patrono de Villamontes. A ver. Aquí donde estamos, San Francisco Solano. Bueno, San Francisco Solano era un franciscano, nacido en el siglo XV. Él era español, ¿no? Y él se ruega por irse al África a misionar. Y el Papa le dice, no te vas a ir al África, te vas a ir a América. Entonces de esa manera él llega a Lima, desembarca en Lima y de ahí se descuelga a pie hasta Tucumán. ¿Ya? Él pasa por la Quiaca, no pasa por acá por Villamontes y termina todo su peregrinaje en Tucumán. En Tucumán hay una iglesia donde se dice de que hay un lindel que cuando él estaba construyendo esa iglesia no alcanzaba el lindel y le dicen a Francisco, le dicen sus amigos, le dicen no tenemos un palo suficiente como para poner ahí. Y él le dice, no, súbanlo nomás el palo. Y él dice, pero no alcanza, súbanlo el palo. Cuando lo suben el palo sobraba un pedazo. Ay. Entonces lo cortan ese pedazo y ese pedazo era su almohada que está actualmente en un museo en Tucumán. Increíble. ¿Y cómo llega a Villamontes? No, él nunca pisó Villamontes. Él pasó solamente por la Quiaca. ¿Pero fundó Villamontes? No fundó Villamontes. Villamontes es fundada en primer lugar en 1800. La misión San Francisco Solano. La misión de San Francisco Solano se la funda en 1860 como homenaje justamente al santo. Ajá. Bueno, mira, son cosas de la historia, ¿no? Que a veces uno pasa de largo o hay a veces que las historias te la pintan diferente, claro, ¿no? Y que te confunden también. Sí, claro. ¿No? O sea, cuando alguna persona te hable así
lo que a él le contaron, lo que le contó su abuela o le contó esto, entonces te desvirtúa un poco lo que es la historia y a veces con esto de las páginas sociales ya pasa por verdad. La gran mentira pasa por verdad y es difícil volver a desmitificar. Pero claro, y me parece muy bien a mí el trabajo que están haciendo, querido Kiko, justamente con Nano, ¿no? Ese trabajo de poder dar a conocer a la gente un poco de la historia que tiene, porque por último Villamonte tiene patrimonio, pues, ¿no? De historia, ¿no? De la guerra del Chaco, tantas cosas que tenemos en Villamonte y que la estamos nombrando siempre nosotros también. Efectivamente. Y bueno, como les decíamos a un principio, estamos haciendo capítulos de historia con Fernando Claure y es lo que les vamos a mostrar a continuación. Ahora es tiempo de ver y conocer además la trinchera de Villamonte. Aquí está, para todos ustedes. Gracias, Fernando, un gran aporte y bueno, lo felicito porque él siempre se capacita. Si quiere un guía turístico en Villamonte, no dude en hablarle a Fernando Claure para que de esa forma tenga un recorrido y quede realmente sorprendido con toda la majestuosidad que tiene esta ciudad. Yo les he dicho, mote y pescado. Queridos amigos, estamos en La Trinchera. El programa de hoy vamos a romper uno de los grandes mitos sobre qué es realmente este edificio, ya desde tiempo de la preguerra de Chaco. Mucho se ha hablado de este edificio, de que es un lugar donde se habían dado la mano los comandantes del ejército boliviano con el comandante del ejército del Paraguay, el general Enrique Peñaranda y el coronel Manuel Estigarribia, respectivamente, de Bolivia y Paraguay. Al fondo podemos observar un hermoso algarrobo, que es el mítico algarrobo, el mudo testigo de lo que se dice, que aquí es donde se dieron la mano. Algunos incluso dicen de que este es el lugar donde se habían reunido los presidentes de Bolivia y Paraguay para firmar el tratado de paz, de protocolo del cese de hostilidades del 12 de junio de 1975. Queridos amigos, lastimosamente tengo que desmitificar rotundamente lo que se dice sobre este lugar. Pero en sí, ¿qué fue esto en tiempos de la guerra de Chaco? Esto fue el casino militar. Y este lugar fue adecuado para la famosa reunión que tuvo el presidente José Luis Tejada Sorzano con el alto mando militar el 5 de enero de 1935, donde se toman las determinaciones más importantes de lo que va a suceder de acá para adelante en el transcurso de la guerra de Chaco. Finalmente, se decide de que Villamontes será protegida y resguardada por el coronel Bernardino Bilbao Rioja, mientras que algunos de los generales opinaban de que se debía entregar Villamontes al ejército paraguayo y retirarse hacia la cordillera y hacerles un corte allá. Ya el general Enrique Peñaranda se había opuesto rotundamente a esta idea y se tuvo nomás que defender Villamontes por ser el punto de entrada al Chaco por el río Pilcomayo. Y entonces vamos a responder a la pregunta: ¿este es el lugar donde se juntaron los presidentes de Bolivia y de Paraguay? Los comandantes del ejército boliviano y paraguayo. Rotundamente falso. Este es un lugar donde funcionaba el casino militar en tiempos de la guerra de Chaco. La única importancia que para nosotros tiene es la reunión del 5 de enero de 1935. Hermoso algarrobo al fondo de este edificio, testigo
de esa reunión. Ahora, de que en este lugar se festeje o se celebre todos los años el 14 de junio como el cese de hostilidades, pues eso está muy bien. ¿Y dónde vamos a respaldar lo que yo estoy diciendo? Lo hemos extraído de varios libros, como el libro, por ejemplo, de Desde el Caldero del Chaco, del coronel Aquiles Vergara Vicuña, uno de los primeros historiadores sobre la guerra de Chaco. También lo menciona el coronel David Toro en su libro Mi actuación en la guerra de Chaco. Y para terminar de reforzar lo que yo estoy diciendo, lo menciona el general Juan Lechín Suárez en su libro la batalla de Villamontes, estudio crítico, en su tomo número 2. Aquiles Vergara Vicuña a nosotros nos va a explicar detalladamente cómo todas las reuniones del alto mando militar con la Comisión de Neutrales y la reunión que se tuvo con el coronel Estigarribia fueron en San Antonio. ¿Por qué surge esta confusión? Algunos libros, como Mazama Clay, que dicen solamente se hizo en Villamontes en el alto mando militar, pero no menciona específicamente que fuera cruzando el río Pilcomayo. ¿Por qué? Porque Villamontes, cuando fue fundada el 27 de diciembre de 1905, se funda la ciudad de Villamontes con San Antonio incluido. O sea, San Antonio era un barrio más de Villamontes. Y esa tradición circula hasta el 24 de agosto de 1936, cuando se funda el municipio de Villamontes. Por eso es que surge esta gran confusión de que Villamontes sea también San Antonio. En otra vamos a hablar un poco más profundamente sobre este tema exclusivamente de la reunión que tuvieron los comandantes, y vamos a ir al lugar específico que hoy en día todavía existe. La Trinchera, uno de los atractivos turísticos más pintorescos que tiene Villamontes en estos momentos. No se olvide visitar Villamontes y contratar siempre el servicio de un guía que sea calificado para este servicio. Muchísimas gracias, los esperamos en Villamontes. Señores, aquí al programa Galopando con el... Qué lindo encontrarnos con los amigos, che, de años, ¿no? De antaño, querido Fernando. Claro. No, qué gusto. Yo siempre dije, a los Claures no le busqué peleas, pero son como 20. Son un montón los Claures. Éramos una pandilla, sí, éramos una pandilla. ¿Cuántos son ustedes, hermanos? Nosotros somos 9 hermanos en total, pero nos criamos 6. 6 nos criamos juntos, ya los otros eran demasiado pequeños para salir a la pandilla, así que eran los discriminados. Discriminados. No, qué lindo, qué lindo. No, pero son villamontinos conocidos de aquí, ¿no? Porque nos conocemos, ¿no? Correcto. Nos conocemos. Claro. Porque hay otros que han llegado al último, como Kiko, por ejemplo. Claro. Hay que enseñarle, ¿no? Hermano, qué lindo, yo lo recuerdo. Tenías una anécdota que me estabas contando extra micrófono. ¿Cómo es? A ver, contásela un poquito. Justamente en este lugar, y te hablo yo de la década de los 70, justamente en este lugar había un árbol de zapallo, ¿no? Y bueno, yo era siempre el jefe de la pandilla, andaba siempre adelante porque yo era el guía, el que conocía los caminos, todo eso, ¿no? Y bueno, un día vengo y veo en el árbol un hombre colgado. No había duda de que era un hombre colgado. Ahorcado, ¿no? Entonces yo me oculto y los llamo a mis hermanos. Chao, venga. ¿Qué? ¿Qué cosa? Un ahorcado. Un ahorcado, hermanito. Dijeron mis hermanos que salieron corriendo, ¿no? Y bueno, después yo me reí. Puesto el suspenso, claro, que debía, ¿no? Todo, ¿no? Y bueno, yo tenía siempre muy buena vista, entonces me di cuenta de que era un muñeco de paja que habían hecho los soldados para su instrucción.
Entonces yo me di cuenta rápidamente y bueno, llamé a mi hermano y le hice asusta de esa manera. Para tirarle el tiro al blanco. ¿Qué habrán hecho? O era un carnavalero que venía a botar también de repente, ¿no? Pero mira vos, cosas que se dan, son anécdotas. A la gente le gusta esas anécdotas, ¿no? Sí, sí, reír un poco. Y bueno, en el programa que estamos haciendo con Fernando vienen muchas crónicas, ¿no? Hay muchas historias en Villamonte, ¿no? Por ejemplo, la de Boico, que más o menos podés resumirnos quién fue Boico en Villamonte. Claro, Boico, lo voy a mitificar un poco para dejarlo justamente así en suspenso. Polaco, sueco, austriaco, tiene un sinfín de alemán nacionalidades, ¿no? Pero lo cierto es que él era boliviano, pero hijo de suecos. Y hermano de una familia de tres hijos. Y desde chico él le gustó nomás la vida salvaje y se dedicó a lo que es el río Pilcomayo. Y en torno a él surgen muchísimas leyendas porque él era el rescatista, pues cuando alguien se ahogaba, entonces él entraba a buscarlos, a zambullía, los buscaba y recuperaba los cuerpos, ¿no? Pero él se quejó una vez charlando conmigo, gracias a Dios que yo tuve la gran suerte de conocerlo, compartir con él y me contaba a mí sus historias. Y hasta que me dijo que yo le pregunté por qué no seguía rescatando los cuerpos, porque se negaba él entrar al río. Entonces me dice, ¿sabes qué, Nano? Me dice, a mí me apareció el tío del río. Me apareció el tío del río una noche y me dijo, ¿por qué te sacas lo mío? Los cuerpos que se caen al agua son míos. Entonces, si vos sigues haciendo ese trabajo de sacarte lo que es mío, yo te voy a castigar a vos. Y de esa manera, claro, él dejó de hacer ese trabajo. Bien. Pero respetó. Pero la verdad sobre esa historia, él me la contó solamente a mí. Claro. Tengo la gran suerte de ser el único testigo de la verdadera historia del tío del río. Pero mira vos, y Boico, hermano, Boico ha sido un personaje, no sé. Inclusive había otros que le decían Boico, ¿no? Aquellos pescadores tuchos que hay siempre, ¿no? Eso. Claro. Y le decían Boico, así. Yo escuchaba sentir de ese nombre que ha quedado en la historia, más que todo de los hijos del pueblo de Villamonte. Qué lindo poder. Después tantos otros personajes, ¿no? Claro. Nano, aquí hablar de personajes en Villamonte. O de los apodos, por decirte, que han quedado, todos tienen apodo aquí. En Villamonte casi no se conocía pues por el nombre, ¿no? Se lo conocía, aquel era el Cielito, aquel era el Conejo, ¿no? Aquel era el Cuni, aquel era el King Kong, me acuerdo. King Kong, claro. Sí, el King Kong que ha sido jugador de fútbol y todo eso. Y cuando vos le decías, ¿no? ¿Te acordás de fulano de tal? No lo conozco. No lo conozco. A mí me dice, che, el Cusi, ¿no? ¿Quién es el Cusi? No lo conozco. Ahora vamos a ir a un poema, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer las últimas dos estrofas de una poesía que escribimos con mi hija, ¿no? Bien. San Francisco Solano y su violín con cada tono. Me alegro de ser cristiano, todos creemos en tu patrono. Gracias, mi Villamontes querida, por abrigarme bajo tu cielo, por darme toda una vida y dejarme morir en tu suelo. Qué lindo, ¿no, queridos amigos? Con esa hermosura nos vamos hasta la siguiente semana para volver nuevamente por 24 HD Bolivia y bueno, estar también en Villamonte por Cablevisión. Eso, nos vamos, Fernandito. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por haberme sorprendido en forma fortuita. Las cosas salen así mejor. Las cosas mejor salen así y ojalá que nos volvamos a encontrar. Pero seguro, mi hermano. Bueno, señores, aquí el Galopando con el Chúcaro desde Villamontes. Estamos por Perspectiva también aquí en Villamonte. La verdad que es un gusto poder reencontrarme con mis amigos de antaño, los amigos cuando éramos changos nosotros, estamos hablando de eso. Kiko todavía no había nacido, creo. Kiko es de la edad también, pero Kiko viene de Camiri, somos chaqueños. El Chaco es grande, el Chaco es lindo. Hermano, nos vemos entonces. Gracias. Canal YouTube Galopando con el Chúcaro desde Villamonte. ¡Chao, chao!